Y he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Esta promesa no fue pronunciada en un templo, ni en un altar heredado. Fue dada a un hombre solo, acostado sobre piedra, huyendo de las consecuencias de sus propios actos. Aquí comienza una verdad central de la Escritura. Dios no espera que el ser humano esté completo para acompañarlo, sino dispuesto a caminar. Jacob no inicia este viaje como modelo de virtud, sino como alguien en proceso. Y aún así, Yahvé se compromete a no abandonarlo. En el episodio anterior, presenciamos la fractura definitiva dentro de la casa de Isaac. Vimos cómo la bendición fue entregada a Jacob, cómo Esaú quedó herido en lo más profundo y cómo la tensión entre los hermanos obligó a una separación dolorosa. Rebeca, movida por temor y visión, impulsó la huida de su hijo menor. Así, Jacob dejó Beerseba no como conquistador, sino como fugitivo, llevando consigo una promesa y una culpa que aún no había sido confrontada. Este episodio nos sitúa en el camino, no en el destino, sino en el trayecto. Jacob entra en una etapa donde Yahvé ya no hablará a través de su padre, sino directamente a él. Aquí se forja el carácter del patriarca. Entre sueños, trabajos injustos, conflictos familiares y noches de temor, la promesa comienza a tomar forma. No sin heridas, no sin espera, pero con una fidelidad que atraviesa cada escena. Isaac llamó a Jacob, y esta vez no hubo confusión ni sombras. Con plena conciencia de lo que hacía, lo bendijo nuevamente y lo envió lejos, no como un fugitivo, sino como heredero del pacto. Le ordenó que no tomara esposa entre las mujeres cananeas, sino que viajara a Padán Aram, a la casa de Labán, hermano de Rebeca. Allí, entre su propia parentela, debía edificar un futuro que preservara la promesa. Isaac invocó sobre él la bendición del Dios de Abraham, fecundidad, multiplicación y herencia de la tierra, donde ahora vivían como extranjeros. Así, Jacob partió llevando no solo provisiones, sino una palabra que lo acompañaría más allá de lo visible. Esaú observó todo desde la distancia, vio que su padre había bendecido a Jacob con intención y que su hermano había sido enviado lejos con propósito. Comprendió entonces, aunque de manera incompleta, que sus propias decisiones habían pesado en el corazón de Isaac. En un gesto tardío, tomó una esposa de la descendencia de Ismael, creyendo corregir el rumbo, pero el pacto no se movía por impulsos ni reparaciones apresuradas. El camino ya estaba trazado. Jacob salió de Beerseba y emprendió camino hacia Harán. Por primera vez avanzaba solo, sin la protección directa de su familia. El trayecto lo llevó a una región despoblada, áspera, marcada por piedras y silencio. Al caer la noche, se detuvo en aquel lugar sin nombre. Tomó una piedra del suelo y la colocó bajo su cabeza. No había tienda, ni altar, ni rebaños. Solo tierra dura y cielo abierto. Allí se acostó, sin saber que ese punto anónimo sería recordado por generaciones. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo alcanzaba los cielos. Por ella subían y descendían mensajeros de Dios, como si el espacio entre lo divino y lo humano no estuviera cerrado. Y sobre la escalera estaba Yahvé. El Dios de Abraham y de Isaac habló, reafirmando la promesa. La tierra sobre la que Jacob dormía sería dada a su descendencia. Su linaje sería numeroso como el polvo de la tierra. En él serían benditas todas las familias. Pero la promesa no era solo futura. Yahvé declaró algo nuevo. Estaría con Jacob, lo guardaría en cada paso y no lo abandonaría hasta cumplir todo lo que había dicho. Jacob despertó sobresaltado. Comprendió que Yahvé estaba en aquel lugar y él no lo había sabido. El temor lo invadió, no como pánico, sino como conciencia profunda de lo sagrado. Aquel sitio, antes ordinario, se reveló como puerta del cielo. La tierra dura donde había descansado su cabeza se transformó, en su entendimiento, en territorio de encuentro.
Al amanecer, Jacob tomó la piedra que había usado como cabecera y la levantó como señal, derramó aceite sobre ella y dio nombre al lugar, Betel, casa de Dios. No era un templo construido por manos humanas, sino un punto marcado por la presencia. El viajero comprendió que Yahvé no estaba confinado a altares heredados, sino que acompañaba al elegido incluso en la intemperie. Allí Jacob hizo un voto, declaró que, si Yahvé lo guardaba en el camino, le daba pan para comer y vestido para cubrirse, y lo hacía volver en paz a la casa de su padre, entonces Yahvé sería su Dios. Aquella piedra sería casa divina, y de todo lo que recibiera, apartaría una porción. No fue un pacto de negociación, sino el lenguaje incipiente de una fe que apenas comenzaba a formarse. Jacob no era aún Abraham, pero el Dios que lo acompañaba no esperaba perfección, sino disposición a caminar. Jacob continuó su camino y llegó a la tierra de los pueblos del oriente. Allí encontró un pozo en campo abierto, cubierto por una gran piedra. Alrededor descansaban rebaños que aguardaban el momento de abrevar, pues era costumbre que todos los pastores se reunieran antes de retirar la piedra. El lugar no era solo punto de agua, sino espacio de encuentro, negociación y pertenencia. Jacob preguntó por Labán, hijo de Nacor, y los pastores confirmaron que vivía en aquella región. Mientras hablaban, vieron acercarse a Raquel, hija de Labán, conduciendo el rebaño de su padre. Cuando Raquel llegó al pozo, Jacob se adelantó. Sin esperar a los demás pastores, removió la piedra y dio de beber al rebaño. El gesto no fue solo de fuerza, sino de reconocimiento inmediato. Aquella mujer pertenecía a la casa que buscaba. Jacob la besó y lloró, desbordado por el peso del camino y la certeza de haber llegado al lugar correcto. Le explicó que era pariente de su padre y que venía de Beerseba. Raquel corrió a comunicar la noticia a Labán. Labán salió al encuentro de Jacob, lo abrazó y lo condujo a su casa. Escuchó con atención la historia del viaje, la bendición recibida y el motivo de su llegada. Labán reconoció el lazo de sangre y permitió que permaneciera con él. Durante un mes, Jacob convivió con la familia, observó las costumbres del lugar y trabajó entre los rebaños. La casa de Labán se convirtió en su refugio, pero también en el escenario donde sería probado. Labán propuso establecer un salario justo por el trabajo de Jacob. Este declaró su deseo de servir 7 años a cambio de Raquel, la menor, a quien amaba. Labán aceptó el trato. Así comenzaron los años de servicio. Para Jacob, el tiempo pasó rápido, porque su amor por Raquel daba sentido a cada jornada. Los campos, los rebaños y las estaciones se sucedían mientras él aguardaba el cumplimiento de la promesa humana que se había fijado. Al cumplirse los 7 años, Labán celebró un banquete y reunió a la gente del lugar. Al caer la noche, llevó a Lea, su hija mayor, y la introdujo en la tienda de Jacob. La oscuridad, el velo y la costumbre impidieron que Jacob reconociera el engaño. Solo al amanecer comprendió lo ocurrido. Aquella mañana reveló que, incluso lejos de su hogar, el engaño seguía marcando su camino. Labán justificó su acción apelando a la costumbre local. La hija mayor debía casarse antes que la menor. Propuso completar la semana nupcial con Lea y servir otros 7 años por Raquel. Jacob aceptó, no porque ignorara la injusticia, sino porque el deseo de permanecer y construir futuro superaba la afrenta recibida. Jacob cumplió la semana con Lea y luego recibió a Raquel como esposa. Continuó sirviendo a Labán 7 años más. Amó a Raquel más que a Lea y esa diferencia marcó profundamente la dinámica del hogar. La tienda, que debía ser lugar de descanso, se convirtió en espacio de tensiones silenciosas, miradas contenidas y corazones heridos. Yahvé vio que Lea era menospreciada y abrió su vientre. Dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Cada nombre reflejaba su anhelo de ser amada, su lucha por reconocimiento y su esperanza en Dios. Raquel, en cambio, permanecía estéril. Así, mientras Jacob trabajaba por el futuro material de la familia, Yahvé comenzaba a edificar el linaje que daría forma al pueblo. Los hijos nacían en medio de rivalidades, pero el propósito divino
avanzaba más allá de las emociones humanas. Raquel, al verse estéril, enfrentó su angustia con desesperación. Su anhelo de dar hijos a Jacob se convirtió en reclamo y presión. En aquel hogar, la fecundidad era señal de favor y futuro. Jacob respondió recordando que la vida no dependía de su voluntad, sino de Yahvé. Ante la espera prolongada, Raquel entregó a su sierva Bila para que, a través de ella, nacieran hijos que llevaran su nombre. Así nacieron Dan y Neftalí. El conflicto no disminuyó. Se transformó en competencia abierta por descendencia y significado. Lea, al percibir que había dejado de concebir por un tiempo, entregó a su sierva Silpa a Jacob. De esa unión nacieron Gad y Aser. Cada nacimiento reforzaba la idea de que el hogar se multiplicaba, pero también que la rivalidad se institucionalizaba. La familia crecía, aunque la armonía se alejaba. En tiempo de cosecha, Rubén encontró mandrágoras en el campo y las llevó a su madre, Lea. Raquel las pidió, creyendo que podrían ayudarla a concebir. Lea aceptó entregarlas a cambio de pasar la noche con Jacob. Aquel acuerdo reveló hasta qué punto la vida familiar había sido reducida a negociación constante. Esa misma noche, Lea concibió de nuevo. Lea dio a luz a Isaacar y Zabulón, y más tarde a una hija, Dina. Cada nacimiento ampliaba el clan y fortalecía la estructura familiar que se estaba formando en Harán. Los nombres, una vez más, reflejaban esperanza, cansancio y deseo de reconocimiento. Jacob observaba cómo su casa crecía en número, aunque no en unidad. Finalmente, Yahvé se acordó de Raquel, su vientre fue abierto, y dio a luz un hijo al que llamó José, reconociendo que Dios había quitado su afrenta. El nacimiento de José marcó un punto de equilibrio momentáneo en la familia. Con él, Raquel pidió aún más, deseando que Yahvé añadiera otro hijo. La historia, sin embargo, ya había tomado una dirección decisiva. Tras el nacimiento de José, Jacob expresó su deseo de regresar a su tierra y a la casa de su padre. Había cumplido muchos años de servicio y quería establecer su propio hogar. Labán, consciente de que la prosperidad de su casa estaba ligada a la presencia de Jacob, buscó retenerlo. Labán pidió a Jacob que fijara su salario. Jacob propuso recibir como pago solo las ovejas y cabras manchadas o listadas del rebaño. Labán aceptó, pero separó de inmediato esos animales, intentando asegurar ventaja. Jacob quedó a cargo de rebaños aparentemente menos valiosos. Jacob aplicó estrategias de pastoreo que fortalecieron su ganado. Con el paso del tiempo, los animales fuertes se multiplicaron en su favor. Así, Jacob prosperó de manera notable. Adquirió rebaños numerosos, siervos, siervas, camellos y asnos. La bendición se manifestó de forma visible en medio de un entorno que había comenzado con engaño y tensión. La casa de Jacob se transformó en un clan poderoso, preparado para el siguiente tramo del camino. Con el paso de los años, Jacob percibió un cambio profundo en la casa de Labán. Los hijos de Labán murmuraban, diciendo que Jacob había tomado para sí todo lo que pertenecía a su padre. El ambiente se volvió tenso y hostil. Labán ya no mostraba el mismo rostro favorable de antes. Jacob comprendió que su permanencia en Harán había llegado a su límite. Yahvé habló entonces a Jacob y le ordenó regresar a la tierra de sus padres, asegurándole su protección en el camino. Jacob llamó a Raquel y a Lea al campo, lejos de la casa de Labán. Allí les expuso cómo había servido fielmente a su padre y cómo éste había cambiado su salario repetidas veces. Les relató cómo Yahvé había intervenido para bendecirlo a pesar del engaño constante. Raquel y Lea reconocieron que ya no tenían herencia en la casa de su padre y que habían sido tratadas como extranjeras. Ambas aceptaron partir, convencidas de que Yahvé había dispuesto aquel cambio. Jacob se levantó y cargó a sus hijos y esposas sobre camellos, tomó su ganado, sus bienes y todo lo que había adquirido en Padán Aram, y partió en silencio mientras Labán se encontraba esquilando sus ovejas. Raquel tomó los ídolos domésticos de su padre sin que Jacob lo supiera. Así comenzó la huida hacia Canaán, cruzando ríos, caminos polvorientos y regiones abiertas. 3 días después, Labán fue informado de la huida de Jacob.
reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días, alcanzándolo en la región montañosa de Galaad. Pero antes del enfrentamiento, Yahvé se apareció a Labán en sueños, advirtiéndole que no hablara ni bien ni mal a Jacob. El curso de la confrontación quedó así marcado por la intervención divina. Labán alcanzó a Jacob y lo enfrentó con reproches. Se quejó de que Jacob hubiera huido sin avisar, privándolo de despedirse de sus hijas y nietos. También lo acusó de haber robado sus dioses. Jacob respondió defendiendo su temor y su derecho a partir, afirmando que había servido con fidelidad durante años de trabajo duro. Negó saber algo del robo, declarando que quien tuviera los ídolos debía morir. Labán registró las tiendas de Jacob, de Lea y de las siervas. Al llegar a la tienda de Raquel, ella había escondido los ídolos dentro de la montura del camello y se sentó sobre ellos. Jacob se airó y recordó a Labán sus 20 años de servicio. Enumeró cómo había soportado calor de día y frío de noche, cómo cuidó el ganado con responsabilidad y cómo nunca tomó para sí lo que no le correspondía. Reconoció que, de no ser por el Dios de Abraham y el temor de Isaac, Labán lo habría despedido sin nada. La bendición, afirmó Jacob, había venido únicamente de Yahvé. Labán reconoció que sus hijas, sus nietos y su ganado pertenecían ahora a Jacob. Propuso entonces establecer un pacto. Juntos levantaron un montón de piedras como testimonio. Aquel lugar fue llamado Galaad y Mizpa. Ambos acordaron no cruzar aquel límite para hacerse daño. El pacto selló la separación definitiva entre las dos casas. Jacob ofreció un sacrificio sobre el monte e invitó a sus parientes a comer. Pasaron la noche allí, y al amanecer, Labán besó a sus hijas y nietos y regresó a su tierra. Jacob continuó su camino hacia Canaán. La etapa de Harán había concluido. Lo que comenzó con engaño terminó con separación, pero Yahvé había guardado a Jacob en cada tramo del camino. Mientras Jacob continuaba su camino, algo extraordinario ocurrió. Al avanzar por la región montañosa rumbo a Canaán, se encontró con mensajeros de Dios. La visión confirmó que no caminaba solo. Jacob llamó a aquel lugar Mahanaim, 2 campamentos, entendiendo que su propio campamento humano avanzaba acompañado por uno celestial. La travesía dejaba de ser únicamente geográfica, era espiritual. Jacob envió mensajeros por delante hacia Esaú, su hermano, en la tierra de Seir, en el campo de Edom. Les instruyó que hablaran con humildad, reconociéndose como siervo y presentando sus bienes como señal de paz. Pero los mensajeros regresaron con una noticia inquietante. Esaú venía al encuentro con 400 hombres. El temor se apoderó de Jacob. Dividió su campamento en 2, pensando que si uno era atacado, el otro podría escapar. La amenaza del pasado regresaba con fuerza. Ante la incertidumbre, Jacob se volvió a Yahvé. Recordó la promesa hecha a Abraham e Isaac y confesó su indignidad ante tanta misericordia. Reconoció que había cruzado el Jordán solo con su cayado y que ahora regresaba con 2 campamentos. Imploró protección contra Esaú y reafirmó su confianza en la palabra divina que prometía bendición y descendencia. La oración marcó un punto de quiebre. Jacob ya no confiaba en estrategias humanas, sino en la fidelidad de Yahvé. Jacob seleccionó cuidadosamente parte de su ganado como ofrenda para su hermano. Envió rebaños por grupos separados, con instrucciones precisas para que cada siervo repitiera el mismo mensaje de sumisión y buena voluntad. Esperaba apaciguar el rostro de Esaú antes del encuentro. Aquella noche, la tensión se extendió sobre el campamento mientras Jacob permanecía despierto, aguardando el amanecer con temor y esperanza entrelazados. Al caer la noche, Jacob tomó a sus esposas, a sus siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del Jaboc. Hizo pasar también todos sus bienes. Cuando todo estuvo al otro lado del río, Jacob quedó solo. El silencio del desierto envolvía el lugar, y el sonido del agua marcaba el ritmo de una espera que no podía evitarse. En aquella soledad, un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer. No fue un combate común.
Fue una lucha prolongada, silenciosa y feroz, donde ninguna fuerza lograba imponerse. Cuando el adversario vio que no prevalecía contra Jacob, tocó el encaje de su muslo, y el muslo de Jacob se dislocó. Aún herido, Jacob no soltó a su oponente. Se aferró con determinación, negándose a soltarlo sin recibir bendición. El hombre preguntó el nombre de Jacob y al escucharlo declaró que ya no se llamaría más Jacob, sino Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Jacob pidió conocer el nombre de su adversario, pero éste no se lo reveló. Allí, Jacob bendijo el lugar, llamándolo Peniel, porque había visto a Dios cara a cara y su vida había sido preservada. El encuentro no solo marcó su cuerpo, sino su identidad. Cuando el sol salió, Jacob cruzó cojeando. La herida quedó como señal permanente de aquella noche. Desde entonces, los hijos de Israel no comieron del tendón del muslo, recordando el momento en que un hombre fue transformado al aferrarse a Dios. Jacob avanzó hacia el encuentro con Esaú, ya no como el que huía, sino como alguien que había sido quebrantado y bendecido. Oración guiada. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy nos acercamos a ti como caminantes, como hombres y mujeres que aún cargan temores, decisiones pasadas y rutas inciertas. Enséñanos a confiar cuando el suelo es duro y el cielo parece distante, a reconocerte en los lugares inesperados y a no soltarte aún cuando la lucha nos deje heridos. Transforma nuestro nombre, no para borrarnos, sino para revelarnos. Amén. Jacob inició este viaje huyendo y lo concluye avanzando cojo, pero transformado. No regresa como el mismo hombre que salió de Beerseba, ha sido confrontado, bendecido y renombrado. En el próximo episodio veremos el reencuentro inevitable. Jacob frente a Esaú. Dos hermanos marcados por el pasado, ahora obligados a mirarse de nuevo. La historia no ha terminado, apenas está revelando sus consecuencias. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón, pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.